Mi compañera de cuarto me llamó fea y arruinó mi confianza. El único día en que me sentía linda, creé un perfil de citas falso para ella como venganza. Y ahora la policía me persigue. En la universidad, yo era del tipo inseguro. El tipo de persona que se mira en cada superficie reflectante por la que pasa. El tipo que se cambia de ropa 5 veces antes de salir con sus amigas. El tipo que gasta cada cheque semanal en pestañas postizas, uñas acrílicas y maquillaje o cuidado de la piel nuevo. Pero había un pensamiento que me mantenía cuerda. Pero mi compañera de cuarto, Tiffany, se propuso demostrarme que estaba equivocada. Al principio era sutil. Nunca le daba me gusta ni comentaba mis publicaciones, mientras que era la mayor animadora del mundo para nuestras otras amigas. Nunca me hacía cumplidos, incluso si yo se los hacía a ella. Pero después de un mes o dos, la situación escaló. Una vez, Tiffany incluso me bombardeó con unos 50 videos de YouTube de consejos para un cambio de imagen radical en un solo día. Pero aún así, nada de esto fue lo suficientemente grave como para encender las alarmas, porque pensé que si yo no fuera tan fea, ella no tendría que hacer todo eso. Así que, en mi cabeza, básicamente era culpa mía. Sé que suena patético, pero así es como ves el mundo cuando eres insegura. De todos modos, una vez nos estábamos arreglando yo, ella y otras 4 amigas en nuestro dormitorio. Recuerdo que estaba muy emocionada porque era el fin de semana de San Patricio. A esas alturas, ya habíamos empezado a beber, lo que significaba que estaba lo suficientemente alegre como para no sentirme tan insegura. Me alegra mucho que lleves maquillaje, Abby. Tal vez un chico realmente te elija, exclamó Tiffany, haciendo que mi sonrisa flaqueara. Todas nuestras amigas se volvieron a mirarla con desdén. Verán, ella solía decir cosas así solo en privado, pero supongo que lo había dejado pasar tantas veces que finalmente tuvo la confianza para decirlo en público. Bueno, genuinamente tomé lo que dijo como un cumplido, así que solo le di las gracias. Luego llegó la mejor parte de la noche, la hora de las fotos, conmigo detrás de la cámara, por supuesto. Yo gritaba consejos para las poses cuando Tiffany se volvió hacia nuestra amiga Grace. Vaya, Grace. O sea, solo, mira cómo te ves. Así que todas empezamos a animarla. Y fue entonces cuando dijo, oye, Abby, tú también te ves bastante bien. Vaya, gracias Tiffany. Con maquillaje y desde la distancia, claro, añadió. Me quedé con la boca abierta. Nuestras otras amigas se volvieron hacia ella con una mirada de qué carajos. Sentí que las lágrimas me escocían los ojos y procedí a manejar la situación como cualquier persona madura de 21 años lo haría. Me encerré en el baño y lloré en el suelo. Todo lo que podía distinguir desde afuera era el sonido de susurros y murmullos enojados mientras Tiffany repetía las palabras. Solo estaba siendo honesta, una y otra vez. Para ese momento, ya había decidido que no iba a salir más. Así que empecé a lavarme la cara con agua, tratando de recuperar la sobriedad. Y fue entonces cuando me vino mi plan maestro. Mientras ellas discutían, descargué Hinge y le hice a Tiffany un perfil muy lindo. Por suerte, tenía más de 200 publicaciones en su Instagram. Así que encontrar fotos no fue difícil. Hice capturas de pantalla de las más reveladoras y pasé 5 minutos usando Photoshop muy mal en su trasero. En medio de esto, podía escuchar a mis amigas golpeando la puerta. Tiffany no habla por todas nosotras, Abby. A la mierda lo que ella piense. Vamos. Saca tu hermoso trasero de ahí. Lo que dijeron realmente me hizo sonreír. Pero no me moví. Y después de una hora de intentos fallidos por convencerme, finalmente se rindieron y se fueron, incluyendo a Tiffany. Mi versión ebria estaba llena de niveles ingobernables de emoción caótica. Le hice un perfil de Hinge realista pero muy desesperado y ajusté la distancia a chicos en un radio de 3 millas. Y sin pensarlo, gasté $50 en una suscripción premium de Hinge y envié un like a cada maldito chico en esa aplicación. ¿Cuál es tu opinión sobre las mordidas? ¿Estaría en peligro si me sentara en tu regazo? ¿Qué harías si susurrara tu nombre sin ropa? Son algunos de los mensajes de apertura más suaves que envié. Incluso me reí cuando vi a algunos de los amigos de su novio allí, porque la mayoría de ellos aceptaron encontrarse y tener sexo siempre que Tiffany lo mantuviera en secreto. Excepto un amigo que le dijo que la expondría. Fingí rogarle que no lo hiciera e incluso le ofrecí favores íntimos a cambio de su silencio. Pero él dijo que lo haría de todos modos. Y a partir de ahí, borré todo rastro de la aplicación en mi teléfono. Me fui a la cama y dormí como un bebé. Me desperté a las 4:00 a.m. con 27 llamadas perdidas. Ninguna era de Tiffany. Nuestras otras amigas, Grace, Patricia, Elizabeth y Emily, habían estado tratando de localizarme. Se me hundió el estómago. Algo andaba seriamente mal. Llamé a Patricia primero. Contestó de inmediato. Abby, ¿dónde has estado? Hemos estado tratando de contactarte toda la noche.
Expliqué con voz ronca que me había quedado dormida y luego pregunté qué estaba pasando. La voz de Patricia bajó a un susurro. Es Tiffany. Está en el hospital. Mi sangre se congeló. ¿Hospital? ¿Se había intoxicado con alcohol después de nuestra pelea? ¿Qué pasó? Logré preguntar. Ella estaba. Mira, no puedo explicarlo por teléfono. Ven al hospital Memorial. Ahora. Me puse la ropa y corrí por el campus hacia mi auto, con el corazón acelerado. En el trayecto, mi mente corría con posibilidades. ¿Se había lastimado Tiffany a sí misma? ¿Estaba esto de alguna manera relacionado con mi estúpida broma de Hinge? En el hospital, encontré a mis amigas amontonadas en la sala de espera. Sus rostros estaban sombríos. Grace claramente había estado llorando. Cuando me vieron, hubo un momento extraño en el que todas se quedaron mirando como si no estuvieran seguras de qué decir. Patricia me llevó a un lado y me explicó en voz baja. Después de irse del dormitorio, todas habían ido a una fiesta de fraternidad. Tiffany se había separado del grupo en algún momento. Alrededor de las 2 a.m. le envió un mensaje de texto a Patricia diciendo que necesitaba ayuda, mencionando algo sobre David, uno de los hermanos de la fraternidad de Alex. Para cuando la encontraron, estaba histérica, con la ropa rota. David le había mostrado capturas de pantalla de los mensajes de Hinge. Él dijo que ella se estaba haciendo la difícil después de enviar mensajes así. Dijo que ella se lo había buscado. Luego él. Patricia no pudo terminar la frase. Solo dijo que Tiffany había sido violada. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Tiffany había sido agredida por los mensajes que yo envié. Mensajes que ni siquiera eran de ella. La peor parte, continuó Patricia, es que Alex terminó con ella. Él cree que realmente estaba enviando mensajes a chicos en Hinge. Ni siquiera quiere venir a verla aquí. Me quedé allí, incapaz de respirar. Mi estúpida y mezquina venganza había llevado a algo horrible, algo imperdonable, y solo yo sabía la verdad. ¿Dónde está ella ahora?, pregunté, con la voz apenas un susurro. Habitación 302. Sus padres vienen en avión. La policía está involucrada. Patricia me miró de cerca. Abby, parece que te vas a desmayar. ¿Estás bien? Asentí mecánicamente y me retiré al baño. Una vez dentro, cerré la puerta del cubículo y vomité todo lo que tenía en el estómago. Esto no podía estar pasando. Nunca quise que nadie saliera herido. No así, solo quería que Tiffany se sintiera mal por un minuto, no que sufriera algo tan terrible. Tenía que decirle la verdad a alguien. ¿Pero cómo? Si admitía lo que había hecho, podría tener serios problemas legales. Tiffany podría presentar cargos, podrían expulsarme. Toda mi vida podría arruinarse. Pero si me quedaba callada, una chica inocente sufriría mientras su atacante podría salir libre, alegando que fue provocado. Me eché agua fría en la cara y miré mi reflejo. Por primera vez, no estaba revisando si me veía lo suficientemente linda. Estaba buscando cualquier señal de que todavía fuera una buena persona que pudiera arreglar esto. Me quedé mirando al espejo del baño, apenas reconociendo a la persona que me devolvía la mirada. Se habían formado ojeras bajo mis ojos inyectados en sangre, y mi rostro se veía ceniciento y demacrado por la preocupación. Mi estúpida broma de venganza había causado algo inimaginable. Agarré el lavabo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, tratando de estabilizarme mientras oleadas de náuseas amenazaban con abrumarme de nuevo. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, proyectando sombras duras que solo intensificaban mi creciente sensación de pavor y culpabilidad. Finalmente, salí del baño y volví a la sala de espera. Mis amigas seguían acurrucadas, pareciendo conmocionadas. Su conversación en voz baja se detuvo abruptamente cuando notaron que me acercaba. Patricia levantó la vista cuando llegué, con sus ojos normalmente brillantes ahora rojos de tanto llorar. Están dejando que la veamos en grupos pequeños, dijo en voz baja, jugueteando con el pase de visitante en sus manos. ¿Quieres venir conmigo? La idea de enfrentar a Tiffany me ponía físicamente enferma, pero asentí de todos modos. Mientras caminábamos por el estéril pasillo del hospital, con nuestros pasos resonando contra los suelos pulidos, Patricia me dio más detalles. David había sido arrestado, pero ya estaba fuera bajo fianza. Sus hermanos de fraternidad lo estaban apoyando, alegando que Tiffany había estado enviando señales. El pensamiento hizo que mi estómago se retorciera en un nudo de culpa aún más apretado. Cuando llegamos a la habitación 302, me congelé afuera. El pitido constante del equipo médico se filtraba a través de la puerta parcialmente abierta. Patricia me dio un suave empujón. Necesita a sus amigas ahora mismo, susurró, aunque yo no podía evitar preguntarme si aún calificaba como amiga de Tiffany. La Tiffany que yacía en esa cama de hospital no se parecía en nada a la chica segura de sí misma que yo conocía. Tenía la cara magullada de un lado y el labio inferior hinchado.
Sus ojos estaban vacíos, mirando al techo. La bata de hospital parecía tragarse su presencia usualmente vibrante, haciéndola parecer más pequeña y aterradoramente vulnerable. Ni siquiera nos reconoció cuando entramos, aunque la ligera tensión en su hombro sugirió que era consciente de nuestra presencia. «Hola, chef», dijo Patricia suavemente, acercándose a su cama y sentándose con cuidado en la silla de plástico. «Abby y yo vinimos a verte». Al mencionar mi nombre, los ojos de Tiffany se movieron hacia mí. Por una fracción de segundo, vi algo allí. ¿Confusión, tal vez? Luego su mirada regresó al techo, fija en algún punto invisible que parecía preferible a enfrentar la realidad. Me quedé de pie torpemente a los pies de su cama, incapaz de articular palabras. ¿Qué podría decir? Lo siento, mis mensajes falsos de Jin llevaron a que fueras agredida. La culpa me estaba aplastando, oprimiendo mi pecho hasta que me sentí casi incapaz de respirar en el aire con olor a antiséptico. Patricia charló suavemente para llenar el silencio, diciéndole a Tiffany que todos estaban pensando en ella, que sus padres llegarían pronto de su viaje de negocios en Chicago. Tiffany permaneció sin responder, asintiendo ligeramente de vez en cuando, con los dedos arrancando distraídamente la manta delgada del hospital que cubría sus piernas. Después de 15 minutos incómodos, una enfermera entró para revisar los signos vitales de Tiffany, dándonos una razón para irnos. En el pasillo, me volví hacia Patricia, apoyándome en la pared mientras mis piernas amenazaban con ceder. «No puedo creer que esto haya pasado», murmuré. Fue lo único honesto que pude decir. Lo sé, y lo peor es que todo el campus está hablando de esos mensajes de Jinge. La mitad cree que ella se lo buscó. La voz de Patricia se quebró. Alguien incluso hizo carteles con capturas de pantalla y los colgó en el centro estudiantil. La seguridad del campus los quitó, pero no antes de que todos los vieran. Mi estómago dio otro vuelco. Los mensajes. Mis mensajes. ¿Cómo consiguieron las capturas de pantalla? Los hermanos de la fraternidad de David las han estado compartiendo por todas partes. Están tratando de protegerlo. Patricia parecía asqueada, pasando una mano por su cabello desordenado. Alex ni siquiera me devuelve las llamadas. Cree que ella lo engañó. De vuelta en mi auto, me senté con el motor apagado, tratando de pensar. El reloj del tablero parpadeaba las 4:37 p.m. Pero el tiempo parecía no tener sentido ahora. Necesitaba decirle a alguien la verdad, pero las consecuencias parecían abrumadoras. Si confesaba, probablemente enfrentaría cargos criminales. Robo de identidad, fraude, tal vez incluso alguna responsabilidad por lo que le pasó a Tiffany. Me expulsarían seguro. Todo mi futuro se iría. Conduje de regreso al dormitorio en un estado de aturdimiento. Nuestra habitación aún estaba vacía. Me senté en mi cama mirando el lado de la habitación de Tiffany. Su escritorio perfectamente organizado, las fotos de ella y Alex pegadas en la pared, las luces de cadena que había colgado para que el espacio institucional se sintiera más acogedor. Tomé mi teléfono y abrí el navegador. Busqué en Google consecuencias del robo de identidad y pasé 30 minutos leyendo artículos legales que hacían que mi situación pareciera cada vez más desesperada. Luego busqué responsabilidad por agresión a otra persona, lo que me llevó por un camino aún más oscuro de precedentes legales e historias horripilantes similares a lo que estaba ocurriendo en mi propia vida. Para la noche, me había convencido de que confesar solo empeoraría las cosas para todos. Si David salía libre porque yo contaminaba el caso, ¿no sería eso peor que quedarme callada? Me dije que encontraría otras formas de arreglarlo. Pistas anónimas a la policía sobre el carácter de David. Apoyar a Tiffany desde lejos. Estas patéticas justificaciones me ayudaron a dormir esa noche, pero me desperté en medio del caos. Elizabeth estaba golpeando mi puerta a las 7:00 am. Cuando abrí, pasó de largo hacia la habitación, todavía en pijama y pareciendo que no había dormido. ¿Has visto esto? Me puso su teléfono delante. En la pantalla había una alerta de noticias del campus. Último momento. La policía del campus investiga una campaña de acoso en línea contra víctima de agresión. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara mientras leía el artículo. Según el informe, alguien había creado múltiples perfiles de citas falsos usando las fotos y la información de Tiffany. La policía lo estaba tratando como parte de la investigación de la agresión, sugiriendo que David mismo podría haber creado los perfiles para justificar sus acciones. Elizabeth recuperó su teléfono, desplazándose frenéticamente. Y eso no es todo. Mira. Me mostró una captura de pantalla de una conversación de texto en un chat grupal del que yo no formaba parte. Era de alguien llamado Charles, de la fraternidad de Alex, afirmando que alguna chica había usado las fotos de Tiffany para crear perfiles falsos como una broma. Aparentemente, varios chicos recordaban haber recibido mensajes extraños de Tiffany todos en la misma noche, lo cual parecía sospechoso. Están empezando a pensar que alguien le tendió una trampa, dijo Elizabeth.
El momento es demasiado raro. Todos estos mensajes enviados en una ventana de como 1 hora. Me hundí en mi cama, tratando de mantener mi expresión neutral. Eso es horrible. ¿Quién haría algo así? Elizabeth sacudió la cabeza. No lo sé, pero la policía del campus se lo está tomando en serio. Supuestamente están rastreando las direcciones IP o algo así. Se sentó a mi lado. ¿Estás bien? Estás pálida. Murmuré que solo estaba cansada y preocupada por Tiffany. Después de que Elizabeth se fue, caminé de un lado a otro en nuestra pequeña habitación presa del pánico. Direcciones IP, información de tarjetas de crédito. El rastro tecnológico que había dejado me llevaría directamente a mí. Era solo cuestión de tiempo antes de que me atraparan. Esa tarde, recibí un correo electrónico de la decana de estudiantes solicitando una reunión al día siguiente para discutir los eventos recientes. Sin más explicaciones. Mi corazón casi se detiene. Era el final. Lo sabían. Casi no dormí esa noche, ensayando lo que diría. ¿Debería confesar de inmediato? Tratar de explicar, negarlo todo. Para la mañana, decidí contar toda la verdad. La culpa me estaba comiendo viva, y tal vez si confesaba voluntariamente, serían indulgentes. La oficina de la decana era intimidante. Todo madera oscura y diplomas de aspecto serio en las paredes. La decana Adams, una mujer severa de unos 50 años, me hizo señas para que me sentara frente a su escritorio. Gracias por venir, Abby, dijo, barajando algunos papeles. Como sabes, hemos tenido un incidente grave que involucra a tu compañera de cuarto. Asentí, con la boca demasiado seca para hablar. En casos como este, recopilamos información de todos los cercanos a la víctima. Entiendo que tú y Tiffany son compañeras de cuarto. ¿Habías notado algún cambio en su comportamiento recientemente? ¿Alguna relación nueva o interacciones preocupantes? Mi confesión ensayada murió en mi garganta. No lo sabían. Esto era solo una entrevista de rutina. No, tartamudeé. Nada inusual. La decana Adams hizo varias preguntas más sobre la relación de Tiffany con Alex, su comportamiento general, sus hábitos sociales. Respondí con la mayor sinceridad posible sin incriminarme. Al terminar la reunión, la decana Adams mencionó: también estamos investigando un acoso en línea contra Tiffany. Perfiles de citas falsos, mensajes inapropiados. Cosas muy perturbadoras. Si escuchas algo sobre quién podría ser el responsable, espero que nos lo digas. Asentí mecánicamente y huí de su oficina. Esa noche, visité a Tiffany de nuevo. Le habían dado el alta en el hospital, pero se estaba quedando con Patricia temporalmente. Patricia me dejó entrar y susurró que Tiffany estaba teniendo un mejor día antes de dejarnos solas en la sala. Tiffany estaba sentada en el sofá, con las rodillas pegadas al pecho. Levantó la vista cuando entré, pero no sonrió. Hola, dije con torpeza, sentándome en el sillón frente a ella. ¿Cómo te sientes? Se encogió de hombros. Todo el mundo me pregunta eso. Lo siento, murmuré. Nos sentamos en un silencio incómodo durante un minuto antes de que Tiffany volviera a hablar. ¿Te enteraste de los perfiles? Alguien fingió ser yo en aplicaciones de citas. Mi corazón se aceleró. Sí, yo. Escuché algo sobre eso. La policía cree que David lo hizo para que pareciera que yo quería. Pero no tiene sentido. ¿Cómo consiguió todas esas fotos de mi Instagram privado? ¿Y por qué les enviaría mensajes a sus propios amigos? Me removí en mi asiento, sintiendo que el sudor me brotaba en la frente. No lo sé. Tiffany me miró directamente por primera vez. Sigo pensando en esa noche. En lo raro que es que esto haya pasado justo después de que fui tan mala contigo. Mi sangre se volvió hielo. ¿A qué te refieres? Dije esas cosas horribles. Te encerraste en el baño durante 1 hora y luego aparecieron todos estos perfiles falsos míos. Ella inclinó la cabeza. Parece una coincidencia extraña. Me quedé helada, incapaz de hablar. ¿Lo sabía? ¿Era algún tipo de trampa? Me lo merecía, dijo de repente, mirando hacia otro lado. Lo que te dije fue horrible. He sido horrible contigo durante meses. Nadie merece lo que te pasó, susurré, con la voz quebrada. Nadie. Ella se abrazó más fuerte a sí misma. La policía quiere acceso a mi teléfono y a mi computadora portátil. Están buscando pruebas de que yo misma envié esos mensajes para llamar la atención. ¿Puedes creerlo? Cada palabra era como un cuchillo en mi pecho. Tenía que decirle la verdad. Abrí la boca, con la confesión en la punta de la lengua. Cuando Patricia regresó con té, el momento se rompió. Me fui poco después, mi secreto seguía intacto, pero pesaba más que nunca. Al día siguiente, el campus bullía con la noticia de que David había sido acusado oficialmente de agresión. Aparentemente, había evidencia física y un testigo que lo había visto seguir a Tiffany a una habitación en la fiesta.
Los perfiles falsos seguían bajo investigación, pero no estaban afectando el caso principal. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, la culpa seguía consumiéndome. Dejé de ir a clases, apenas comía y evitaba a mis amigas. Cada vez que sonaba mi teléfono, esperaba que fuera la policía del campus o la policía real. Una semana después de la agresión, recibí otro correo electrónico de la oficina de la decana. Esta vez era diferente. Respecto a la investigación sobre suplantación de identidad y acoso en línea. Eso era todo. Me habían atrapado. Pasé la hora previa a la reunión en el baño, vomitando por la ansiedad. Para mi sorpresa, la decana Adams no estaba sola en su oficina. Un oficial de la policía del campus y un detective del departamento de policía de la ciudad también estaban presentes. Mis piernas casi ceden. Por favor, siéntate, Abby, dijo la decana Adams, con un tono imposible de leer. Estos caballeros tienen algunas preguntas para ti. El detective, que se presentó como el detective Martínez, colocó una carpeta sobre el escritorio. Hemos estado investigando los perfiles de citas falsos creados con la información y las fotos de Tiffany Walker. ¿Está familiarizada con esta situación? Asentí, incapaz de hablar. Hemos rastreado las cuentas hasta una dirección IP en su dormitorio durante un periodo de tiempo en el que usted era la única persona presente en la habitación, continuó. Además, la suscripción premium para una de estas cuentas fue comprada usando una tarjeta de crédito a su nombre. Ahí estaba. El rastro de evidencia que había sido demasiado estúpida para considerar en mi estado de venganza ebria. ¿Le gustaría explicar?, preguntó, mirándome de cerca. Respiré hondo y les conté todo. Los meses de acoso sutil de Tiffany. El incidente del día de San Patricio. Mi decisión impulsiva y ebria de crear los perfiles falsos. Como nunca tuve la intención de que nadie saliera herido, especialmente no de una manera tan horrible. Cuando terminé, la habitación estaba en silencio. El detective Martínez tomó notas mientras la decana Adams me observaba con una expresión ilegible. Finalmente, el detective habló. Entiende que esto es un delito grave, robo de identidad, fraude, potencialmente incluso cargos de complicidad relacionados con la agresión. Asentí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Lo sé, lo siento mucho. Haré cualquier cosa para arreglarlo. Lo que siguió fue un borrón de términos legales y consecuencias potenciales. El detective explicó que, si bien no podían conectar directamente mis acciones con la decisión de David de agredir a Tiffany, el hecho de que yo creara los perfiles había contribuido a un entorno hostil y potencialmente complicado el caso de la fiscalía. Salí de la reunión con una fecha de audiencia por los cargos de robo de identidad y fraude, y un aviso de procedimientos disciplinarios de la universidad. El detective había sido claro, me enfrentaba a una posible pena de cárcel, definitivamente libertad condicional y casi con seguridad la expulsión. Caminé de regreso a mi dormitorio en un estado de trance. Mi vida tal como la conocía había terminado. Sin título, con antecedentes penales, probablemente deudas legales masivas y, lo peor de todo, el conocimiento de que mis acciones habían facilitado involuntariamente la agresión de Tiffany. Encontré a Tiffany esperando afuera de nuestra habitación. Mi corazón se hundió aún más. Debía haberse enterado. Me lo contaron, dijo simplemente mientras me acercaba. Su rostro era indescifrable. Jugueteé con mi tarjeta de acceso, con las manos temblando. Tiffany, yo. Aquí no, me interrumpió. Vamos a algún lugar privado. Terminamos en un rincón tranquilo de la cafetería del campus, con 2 bebidas intactas entre nosotras. No podía mirarla a los ojos, así que me quedé mirando una mancha de café en la mesa. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente. Cuando me visitaste en casa de Patricia, prácticamente te di la oportunidad. Tenía miedo, susurré. Miedo de meterme en problemas. Miedo de que me odiaras aún más. Miedo de empeorar todo para ti. Peor que dejarme pensar que yo misma me lo había buscado. Su voz estaba tensa de ira. Peor que verme cuestionar mi propia cordura. No tenía defensa. Lo siento mucho, Tiffany. Lo que hice es imperdonable. Sí, lo fue. Tomó un sorbo de su café. Pero también lo fue lo que yo te hice a ti. La miré confundida. He sido horrible contigo, Abby. De forma deliberada y constant. Dejó su taza con cuidado. Tenía celos de ti. ¿Celos de mí? La noción parecía absurda. Eres bonita por naturaleza sin esforzarte. Le caes bien a todo el mundo. Los chicos hablan contigo como con una persona en lugar de limitarse a mirarte el pecho. Sacudió la cabeza. Me sentí amenazada, así que traté de hacerte sentir tan insegura como yo me sentía. Fue cruel, y lo sabía. Me quedé sentada, atónita. Todo este tiempo, me había creído cada cosa negativa que Tiffany había insinuado sobre mi apariencia. La idea de que ella pudiera haber tenido celos nunca se me ocurrió. Eso no excusa lo que hice,
dije finalmente. No, no lo hace, estuvo de acuerdo. Pero podría ayudar a explicar cómo llegamos aquí. Hablamos durante más de una hora. Hablamos de verdad. Posiblemente por primera vez. Sobre nuestras inseguridades. Sobre la competencia tóxica que la cultura universitaria creaba entre las mujeres. Sobre el comportamiento verdaderamente horrible de David y de los chicos que estuvieron dispuestos a engañar a alguien que pensaban que era la novia de su amigo. Finalmente, Tiffany puso sus manos sobre la mesa. No voy a presentar cargos adicionales contra ti. Y voy a pedirle al fiscal que considere un programa de desvío en lugar de un procesamiento judicial. Parpadeé conteniendo las lágrimas. ¿Por qué harías eso por mí? Porque destruir tu vida no deshará lo que me pasó a mí. Me miró fijamente. Pero tienes que hacer algo por mí a cambio. Lo que sea, dije de inmediato. Testifica contra David. Cuenta toda la historia. Cómo creaste los perfiles, cómo los mensajes eran falsos. Ayúdame a encerrarlo. No me esperaba esto. Testificar significaba humillación pública. Enfrentar a David y a sus hermanos de fraternidad, admitir mis acciones vergonzosas ante todo el campus y posiblemente más allá. Pero se lo debía. Le debía mucho más que eso. Lo haré, prometí. Las siguientes semanas fueron de las más difíciles de mi vida. El proceso legal fue más complicado. Entré en un programa de desvío que requería servicio comunitario, terapia y una serie de talleres educativos sobre ética digital. La peor parte fue el impacto social. Una vez que salió a la luz toda la historia, la mayoría de nuestro grupo de amigas se dividió. Algunas, como Patricia, estaban furiosas conmigo y se negaban a hablarme. Otras, como Grace, intentaron mantener relaciones tanto conmigo como con Tiffany, pero les resultaba cada vez más difícil navegar la tensión. Me convertí en una paria social en el campus, de la que se susurraba en las clases y a la que se evitaba en las fiestas. Me entregué por completo a la preparación del juicio de David. El fiscal me entrenó extensamente, advirtiéndome que la defensa intentaría pintarme como la verdadera villana, la persona que creó una situación que David simplemente había malinterpretado. Llegó el día de la audiencia preliminar y yo era un manojo de nervios. El juzgado era intimidante, todo mármol y pasos resonantes. Divisé a David al otro lado de la sala, rodeado de hermanos de fraternidad y abogados. No se parecía en nada al monstruo que había imaginado, solo un chico universitario común con una corbata prestada. Cuando me llamaron a testificar, conté mi historia exactamente como había sucedido. La venganza mezquina, los perfiles falsos, los mensajes que envié. Admití mis celos e inseguridad, mi terrible juicio y mis peores acciones. El abogado defensor trató de tergiversar mis palabras, sugiriendo que yo había creado toda la situación por despecho y que David era una víctima inocente de mi plan. ¿Admite entonces que fabricó un interés romántico de parte de la señorita Walker hacia mi cliente? Presionó el abogado. Creé mensajes falsos, sí. Pero eso no le da derecho a nadie a agredir a otra persona, respondí, con la voz más fuerte de lo que esperaba. ¿No es posible que mi cliente creyera genuinamente que la señorita Walker estaba interesada en él basándose en su elaborada decepción? Miré directamente a David. Los mensajes nunca sugirieron que alguien quisiera ser agredido. Y cuando alguien dice que no, lo cual Tiffany hizo repetidamente según los testigos, te detienes. Punto. Después de mi testimonio, me senté en la parte de atrás de la sala mientras Tiffany subía al estrado. Estuvo serena y elocuente al describir la agresión. Cuando le preguntaron por los perfiles de citas, explicó que no tuvo conocimiento de ellos hasta después de la agresión. También declaró con firmeza que, independientemente de cualquier mensaje, había rechazado verbalmente los avances de David en múltiples ocasiones. Durante un receso, me encontré a solas con Tiffany en el baño del juzgado. Hubo un momento incómodo mientras ambas nos lavábamos las manos. Lo hiciste bien ahí dentro, dijo, encontrando mis ojos en el espejo. Tú también, respondí, estuviste increíble. Se secó las manos con cuidado. Probablemente nunca volveremos a ser amigas. Lo sabes, ¿verdad? Asentí. El puente estaba demasiado quemado, pero ya no te odio, continuó. Lo que hiciste fue terrible, pero te estás haciendo responsable. Eso cuenta para algo. No fue un perdón total, pero fue algo. 2 semanas después, David aceptó un acuerdo de culpabilidad. Cumpliría 6 meses en la cárcel del condado, seguidos de 3 años de libertad condicional. Fue expulsado de la universidad y tendría que registrarse como delincuente sexual. El día que salió la noticia, recibí un mensaje de texto de Tiffany. Se acabó. Gracias por decir la verdad. Fue la última comunicación directa que tuvimos. Poco después, se trasladó a otra universidad. Supe por amigos comunes que le iba bien, que se había unido a un grupo de apoyo e incluso estaba saliendo con alguien nuevo. En cuanto a mí, me quedé en la estatal, decidida a graduarme a pesar de los susurros y las miradas. Con el tiempo encontré nuevos amigos,
Personas que conocían mi historia pero creían en las segundas oportunidades. Empecé a trabajar como voluntaria en el centro de mujeres del campus, compartiendo mi historia como una advertencia sobre cómo una venganza mezquina puede espiralizarse en consecuencias involuntarias. Una noche, durante mi último año, recibí un correo electrónico de un nombre que no reconocía. El asunto decía simplemente, de parte de Tiffany. Lo abrí con dedos temblorosos. Abby, comenzaba. Han pasado casi 2 años desde que todo sucedió. Escribo porque estoy haciendo un proyecto para mi clase de psicología sobre el perdón y el cierre. Me he dado cuenta de que nunca lo dije adecuadamente, así que aquí está. Te perdono. Lo que hiciste estuvo mal, pero lo que yo te hice antes también estuvo mal. Ambas jugamos un papel en una situación que se nos escapó de las manos. No me arrepiento de haberme cambiado de escuela. El nuevo comienzo ha sido bueno para mí, pero a veces me pregunto qué tan diferente habrían ido las cosas si ambas hubiéramos sido más amables la una con la otra desde el principio. Espero que estés bien. Espero que ambas hayamos aprendido algo de todo esto. Tiffany. Leí el correo electrónico 3 veces, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Luego me senté a escribir mi respuesta, comenzando con las 2 palabras más importantes. Gracias.